Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo. Hola, ¿cómo les va? Año nuevo según el calendario que conocemos, ¿verdad? Pero según otros calendarios ya habíamos empezado el año, pero lo más importante es que estamos aquí con fuerzas del Señor, con fuerzas del Espíritu Santo, con la ayuda que Él nos da para poder estar aquí, dándonos nueva vida, dándonos la unción del Espíritu en nuestra vida y regalándonos palabra fresca para cada uno de nosotros. Hoy aquí acompañada por mi amiga Anita. Anita, ¿cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bendecimos este momento para que sea el Señor que nos dirija en lo que vamos a conversar en esta tarde. Amén, así es. Entonces, bueno, vamos a comenzar la enseñanza, pero antes vamos a orar. Yo le voy a pedir a Anita que ella ore por este programa y que el Señor pueda ayudarnos en cada cosa que vamos a hablar. Anita. Amén, gracias. Vamos a orar y vamos a encomendarnos al Padre. Amado Padre Celestial, en esta tarde te damos a ti la honra, la gloria, el poder y el señorío, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, por este año 2026, Padre, que ha iniciado, Padre. Que todo lo pongamos en tus manos, Padre Santo. Esta tarde que vamos a hablar sobre nuestros hijos, sobre la niñez, Señor. Este tema que es muy importante, Padre, que llega a muchas familias, Señor, fuera de esas fronteras también, Padre amado. Bendecimos esta emisora, Señor, que seas tú dirigiendo, Señor, todo lo que ellos vayan a hacer, Señor, a la hermana Inés, Padre, para que ella, Señor, siempre esté en la brecha, Señor, orando en todo tiempo, Señor, por los unos, por los otros, amado Señor. Toma el control, Señor, de nuestras mentes y de cada palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, así es. Bueno, estamos muy contentos aquí
empezando con bastantes anhelos y deseos de poder ser de bendición para ti, para todos aquellos que puedan ver y escuchar nuestros programas. Ahí puedes escribirnos para estar orando por ti, y también para que recuerdes que en el canal de YouTube ahí están todos nuestros programas para que te edifiques, y siempre diciéndote, bueno, que te amamos en el amor del Señor, y que lo que más anhelamos es que puedas recibir y que puedas ser de bendición todo lo que nosotros enseñamos, que pueda ser de bendición para ti y para tu familia. Hoy el tema que tenemos en el día de hoy, le hemos puesto, bueno, el Señor nos guió a ponerle así este título al tema de hoy: estrategias de vida. Qué raro, ese fue el que le mandé. Es que se llamaba estrategias de vida. Ay, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Bueno, vamos a ver si sale. Son 4, ¿verdad? Estrategias de vida, de vida con propósito, le había puesto yo. Bueno, estrategias de vida. ¿Y por qué? Porque el Señor nos da a nosotros formas, herramientas, instrumentos, nos da armas en esta vida, sobre todo en la vida espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Pero Él pone formas, instrumentos para una vida que va más allá de esta vida que tenemos. Ciertamente que para el Señor nuestra vida física es importante. Nuestra vida física es sumamente importante, nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, nuestra vida intelectual, todo. Pero todo comienza en nuestra vida espiritual. De ahí viene todo. Entonces, por eso quisimos ponerle así. Y vamos a leer ahí lo que dice, afirma mis pasos en tu palabra. Vea qué importante, afirmar nuestros pasos en la palabra de Dios, y que ninguna iniquidad me domine, dice el Salmo 119, 133. O sea, eso es lo que primero queremos hablarte, que nosotros, cada uno de nosotros, desde que empieza nuestra vida, nuestros pasos deben ser afirmados en su palabra. Desde que empezamos, aún desde que somos muy pequeños, qué bendición es para la persona que desde que nace, desde que está muy pequeño en esta vida, pueda afirmar sus pasos en la palabra de Dios. De eso queremos hablar. ¿Y por qué, Anita? ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque hemos visto tantas situaciones que suceden, que pasan en los hogares, en las naciones, por ejemplo, en nuestra nación de Costa Rica, tantas cosas que pasan como las cosas horribles que hemos visto, ¿verdad? Pero siempre vemos que, pues sí, ponen estrategias, ponen soluciones. Algunas de las personas que hablan sobre los problemas que estamos pasando, ponen algunas soluciones. Y sí, es importante todo lo que planeemos, lo que planeen los partidos políticos, todo lo que las personas que tienen cargos altos planeen y piensen en que hay soluciones especiales, como por ejemplo el hacer una cárcel más grande, el que las penas se hagan más altas, el que haya más seguridad, más policías en la calle, que se utilicen más todos los instrumentos que tenemos ahora, ¿verdad? Modernos, digitales y todo esto, todo lo que se planea. Pero el asunto es que hay que ir a la raíz de las cosas. Todo eso es importante, sí, pero tenemos que ir a la raíz, porque ¿dónde empiezan todos estos problemas? ¿Dónde comienza el problema de los niños que más adelante llegan a ser jóvenes y llegan a tomar malos caminos? Anita, ¿qué opina usted sobre esto? ¿A dónde empieza todo? Bueno, yo creo que uno de los principios que nosotros debemos de adoptar
Creo que a mí me lo enseñaron desde pequeña, pero debemos optar por enseñar lo que es la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y hablarás a tus hijos, dice, más adelante dice en el 4, y hablarás a tus hijos mañana, tarde y noche, y le enseñaremos lo que él habla la palabra. Entonces creo que uno de los principios fundamentales para una familia es la palabra de Dios. La sociedad hoy por hoy está teniendo muchos problemas, las familias, hay mucho divorcio actualmente, los jóvenes no se quieren casar, los jóvenes no quieren tener niños. Ese es un problema porque Costa Rica creo que en unos 10 años, 15 años, vamos a tener mucho adulto mayor y no van a haber niños. Entonces creo que la sociedad hoy ha perdido su rumbo. Vemos en las calles mucha delincuencia, vemos en la calle mucho sicariato, vemos mucho robo, hay mucha pobreza, hay mucha gente pasando hambre también, la falta de vivienda, la falta de trabajo. Creo que esto es cosas que nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como vecinos debemos de sentarnos a analizar. Pero como usted decía, Inés, son buenas las estrategias que a veces los gobiernos dan, no están mal, pero el punto, la raíz hay que llegarle, y la raíz es la falta de Dios. Lo creo profundamente, es así, porque por más dinero que tenga una familia, si hay falta de Dios, siempre van a tener problemas. Entonces, nuestros niños son los que están siendo golpeados, hay mucho aborto, niñas embarazadas que lo que hacen es abortar, mujeres que pues no planifican y salen embarazadas y lo que hacen es, primero, vamos a abortar, y ese feto ya es una vida, y cuando el feto está en nosotras, como en nuestro útero, es una vida que ya entiende, recibe todo lo que nosotras como madre estamos tragando por nuestro cordón umbilical, que es muy importante para ellos, para ese feto, y ahí se alimentan nuestras emociones, nuestras tristezas, alegrías, los enojos, todo eso lo lleva ese feto. Entonces, cuando ya ellos nacen, hay un proceso de vida ahí de 0 a 5 años que ellos empiezan a experimentar muchos cambios. Y es ahí el problema con nosotros los padres si no lo sabemos llevar. Hoy el Estado nos dice que nosotros no debemos de castigar a nuestros hijos. Yo pienso, y lo digo aquí, este día no se me va a olvidar en Radio Costa Rica, para que no me llamen y me vayan a detener por esto que voy a decir. Pienso y lo creo, al niño se le debe disciplinar con una varita, con responsabilidad, nunca con enojo, nunca con ira, porque eso sí sería agresión. Pero la misma palabra nos dice, en Proverbios nos enseña que debemos de darle unas paletitas, dice, a nuestros hijos. En Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muy, muy importante esta palabra que debemos de ojalá que la aprendamos. Dice Proverbios, lo voy a repetir, 13:24 nos dice, el que detiene el castigo de su hijo aborrece. Y el Padre nos enseña, creo que es en Corintios, donde dice, el Padre al Hijo que ama, al Hijo disciplina. Él nos disciplina a nosotros como hijos, entonces por lo tanto Él nos dice que debemos de enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos a disciplinarlos. ¿Cómo? Yo tengo eso en mi casa, digamos, en mis hijos había una paletita esa de cocina, y les escribí un versículo y ellos sabían que esa era la vara de autoridad. Y cuando ellos hacían algo más, se le bajaba el pañalito y dos paletitos en las nalguitas, pero nunca con un padre enojado puede castigar a su hijo, nunca, porque eso ahí, cuando usted empieza a decirle a un hijo, no haga esto, y se vuelve, y le dice la segunda vez, no lo haga, haga caso,
y le viene la tercera vez y le dice, no haga caso, ya la cuarta usted va a llegar con enojo y va a castigar en forma agresiva a su hijo, y eso es lo que debemos de evitar. Por eso la palabra nos enseña cómo debemos de enseñarle a nuestros hijos desde pequeños. Hay que corregir a nuestros niños. No es un asunto de escuela, no le toca a los maestros, nos toca a nosotros como padres, ayudarles a ellos. ¿Por qué? Para que no pase lo que está pasando hoy día. Debemos de ir cambiando esas cosas. Hay Sí, muchos amén. niños en la calle, Sí, a Dios. ¿verdad, Inés? Entonces, eso Sí. es una, creo que, ¿cómo lo diríamos? Para empezar a salvar nuestra sociedad, debemos de meter a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Sí, muy bien lo que estamos hablando. Entonces, bueno, queremos presentar aquí algunos pasajes de la Biblia que son importantes en este tema. Y bueno, voy a pedirle ahí a don Andy, sí, ese es, un pasaje que está en Oseas 11:4, porque queremos enfatizar, Anita y todas las personas que nos están viendo, que, digamos, nuestros padres nos educaron a nosotros probablemente de una manera diferente, ¿verdad? Porque era como más respeto, como que más autoridad, o no sé, había como más autoridad, más ayuda. Sin embargo, que nuestros padres tal vez no tenían tanta educación o tanta ayuda como la tenemos ahora. Pero el asunto es que lo más importante para que un padre pueda llegar a ser esa persona, ese tutor, ese educador, esa persona que ayude a sus hijos, primeramente tiene que ser tratado por el Señor, porque muchas veces el asunto es que nosotros mismos como padres cometemos errores porque no nos hemos acercado a Dios. Y si no nos hemos acercado al Señor, tú que tal vez te encuentras ahí, tal vez tú eres padre o eres un abuelo o eres un tío, pero resulta que has querido tal vez trabajar con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, pero no has podido porque primeramente tienes que acercarte a Dios. Y vemos esta imagen, yo puse estas imágenes que conseguimos ahí, porque vea qué importante este corderito llegó y está acercándose al Señor. Entonces, anteriormente, nosotros hemos hablado a veces en los salmos que el Señor nos compara con esas ovejas, esas ovejitas. Entonces, y la primera diapositiva también, vemos también a una ovejita que están poniéndole aceite sobre su cabeza, porque el Señor nos compara con esas ovejitas. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros, desde que comenzamos a caminar en esta vida, tenemos la bendición de acercarnos a Dios, más adelante, cuando tenemos nuestros propios hijos, vamos a haber tenido esa experiencia para poder también acercar a nuestros pequeños, acercarlos a Dios, porque ya nosotros tuvimos esa experiencia. Tal vez tú que te encuentras ahí, no sé qué experiencias has tenido, o si te congregas en algún lugar o no te congregas, si lees la palabra. Bueno, si no te has acercado a Dios y tal vez tienes muchas situaciones, acércate a Dios. Vea lo que dice este versículo. Dice, con cuerdas, voy a dar una versión que es una versión que viene del inglés, y dice, con cuerdas los atraje, con cuerdas de amor. Vea cómo dice esta versión, los moldeé. Es más que nada más atraer. Dice que con cuerdas de amor el Dios mismo, nuestro Padre, nos atrae. Con cuerdas de amor nos moldea. Y que dice que Él es para nosotros como quien levanta, dice esta versión, como quien levanta
y suelta el yugo, ese yugo que traemos, ese yugo que nos hace esclavizarnos a una vida sin propósito, a una vida sin Dios, a una vida sin valores, a una vida en desobediencia. Dice, vea qué linda esta versión, Anita, que dice que Él nos sostiene por las mejillas. Amén. Que el Padre llega con amor y nos sostiene por nuestras mejillas. Y dice, me incliné para servirle gentilmente la comida. Entonces, vea cómo es Dios con nosotros, a pesar del pecado y de las rebeliones por las que hayamos pasado y hayamos vivido. Sin embargo, Él dice que Él llega de esa forma donde nosotros, para atraernos, Él nos atrae con ese amor. Por supuesto que dentro de ese amor hay muchos componentes, porque también Él dice que Él suelta ese yugo, que nos arranca ese yugo, que pone delante de nosotros comida, o sea, que Él pone delante de nosotros su palabra, su alimento, nos pone su espíritu, nos libera. Nos también dentro de estas cuerdas, yo estaba buscando que dice que esas cuerdas de la que habla la palabra de Dios en el hebreo, dice que son cuerdas que sostienen a las ovejas, las jalan, pero las sostienen con esas fajas para que esas ovejas no escapen. Amén. ¿Verdad? Entonces, ese es el amor de Dios para con nosotros. Sí, Él viene con mucho amor, con formas, con estrategias, con amor, con palabras de amor, como decía ahora Anita, pero también viene con disciplina. Uh-huh. Y la disciplina, la palabra disciplina en la Biblia es encaminar a los niños todos los días. Es todos los días encaminándolos. Es por aquí, al otro día es por aquí, al otro día palabra, al otro día esto está mal. Siempre y cuando lo hagamos con amor, ¿verdad? Porque si nosotros les hablamos con palabras con palabras horribles, Dios no quiere que les hablemos con palabras de maldición nunca. Siempre les vamos a hablar con palabras de bendición y les vamos a enseñar la palabra. Entonces, este pasaje nos enseña que así como Él nos ha atraído con ese amor hacia Él, y hemos aprendido a escuchar su voz, hemos aprendido a experimentar su presencia, entonces también vamos a enseñar a los niños desde muy pequeños, les vamos a enseñar a que hay una presencia de Dios que está ahí cerca, que la puede experimentar, que puede experimentar esa presencia, esa fuerza para comenzar a aprender y para poder empezar a caminar en obediencia. ¿Qué le parece, Anita? Excelente, muy excelente. La verdad que el Padre nos ama tanto que Él no quiere que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna, que tengamos familias buenas, que tengamos familias e hijos que tengan temor de Él. Una de las de que usted decía que Él nos trae con lazos de amor, y también usted decía esas cuerdas con que trae las ovejas, ¿verdad? Que el hombre cuando las agarra, las amarra seguro bien fuerte, pero el Padre, esas cuerdas más bien son sus manos. Yo creo que Él nos abraza, pero también debemos de entender que para que podamos hacer eso, ser padres amorosos con nuestros hijos, tenemos que renovar nuestra mente. Ajá. ¿Verdad? Es muy importante eso. Efesios lo dice. Sí. Dice que nuestra mente debe ser renovada y que sea gobernada por el Padre y no por el humanismo. Porque nosotros tenemos dicho a veces, no, es que yo castigo a mi hijo, pero no sabemos cómo lo castigamos. Queremos agarrar una faja, una chancleta, o agarrar un mecate o algo, o un palo, y con eso le damos a nuestros hijos. Amo a mi hijo, y otro dicho que podemos decir, amo a mi hijo, pero no lo castigo, si no lo consentimos, ¿verdad? Pero el Padre también nos dice en su palabra, aquí en el 15:22 nos dice, en Proverbios 32 nos dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma,
mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ajá. Muy importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender ese amor que Dios nos tiene y nosotros podamos traspasar eso a nuestros hijos, debemos de conocer quién es Él, de conocer su palabra, conocer cuáles son sus fundamentos, cuál es su palabra que nos da para poder dirigirnos en esta vida. Es muy importante que tengamos en cuenta que Él nos garantiza que debemos hacer su voluntad, que debemos de someternos a los modelos que Él tiene establecidos en su palabra, y ahí está toda la corrección para nuestros hijos. A veces dice un padre, me rehúso a castigar a mis hijos, a veces le decimos, ay, espérate que llegue a la casa y te voy a castigar, y llegaste a la casa y nunca lo castigaste, o sea, tu palabra no valió de nada, y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Cuando el Padre ha hablado en su palabra, es ese y punto, y cuando nosotros como padres le hablamos a nuestros hijos, debe ser y punto, no dos, ni cambio, hoy cambié y mañana voy a decir otra cosa y pasado mañana otra, no, tiene que ser la misma. Si cometiste una falta, hijo, yo te voy a disciplinar hoy como tiene que ser. No necesariamente se le habla, a veces se le habla a un niño, pero siempre necesitamos esa paletica que el niño sienta para que podamos tener en una sociedad niños sanos, niños buenos. No estoy llamando a castigar a un niño con agresión, estoy llamando a disciplinar, como dice la palabra, desde pequeñito, porque cuando ya él tenga unos 8 años, ese niño no va a necesitar ni siquiera que como decían los abuelos, no necesito sacar la tableta o el palo por la chancleta, ¿no? Ajá. Simplemente con tu mirada ya el niño entendió lo que no es bueno y lo que sí es correcto. Entonces él va a crecer con esa disciplina y va a crecer con el fundamento que es el Dios Padre, que es el que nos tiene aquí, que Él nos llamó a fructificar esta vida, nos llamó a hacer familia. Inés, y está feo esto, porque los jóvenes hoy no quieren niños, sí. No quieren niños, y eso también lo digo porque escucho a los jóvenes a veces, no, yo no quiero hijos, escucho ya muchachas, mujeres adultas de 30 años en adelante y ya dicen, no, es que mi pensamiento no es tener hijos, prefiero tener un perro que un hijo, eso dicen. Entonces, ¿dónde está lo que Dios nos ha enseñado? ¿Dónde está que debemos de fructificar, que debemos de creer, debemos de complementar ese matrimonio con hijos, con nuestros niños, que Dios los ama, Dios ama a nuestros niños, y por lo tanto, dice la palabra que nosotros como padres le daremos cuenta a Dios. Hay de aquel que toque un niño, dice el Señor. Hay de aquel que trate a un niño de mala forma, ajá, que lo venga y que lo avergüence, que explote de él cosas que no debe de hacer. Y son puntos que debemos de entender. Podemos darle muchas citas bíblicas, Proverbios 23:13, Proverbios 29:15, Proverbios 17, también nos habla de cómo usted puede, el modelo para corregir a un niño, desde que está en el vientre de nosotras. Nosotros como madres debemos de estudiar la palabra, buscar los fundamentos que Dios tiene para poder ser esas madres excelentes, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, vamos a leer otro pasaje, ahí sí me hace el favor, don Andy. Dice, eso está, bueno, en la palabra del Señor, ¿dónde era? Bueno, dirige a tus hijos por el camino correcto. Ahí está, Proverbios 29:15. Y cuando sean mayores no lo abandonarán, así decía la Nueva Traducción Viviente. Entrena al niño en el camino correcto en que debe andar, y manteniéndolo activo en su don individual, y no se apartará de él. Eso dice la Biblia en inglés, Amplified Bible. Luego, conduce a tus niños por la dirección correcta. Esa es en otra versión en inglés de Message. Pero lo que quiero, bueno, es que estas versiones se explican un poquito más, porque a mí me llamaba la atención esto que dice esta versión en inglés. Sí, digamos, debemos de dirigir a nuestros niños
por el camino correcto. Bueno, primero analicemos esto. ¿Cuál es el camino correcto? Entonces, nosotros como padres, como protectores, como abuelos, como tíos, aún hasta como profesores, si no sabemos cuál es el camino correcto, yo no le puedo enseñar el camino correcto a otra persona. Tengo que empezar por conocer cuál es el camino correcto y a dónde está ese camino correcto. En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí, si tal vez tú dices, es que no sé cómo, no sé qué hacer, no sé cómo criarlos, cómo educarlos, no sé cómo ayudarlos. Bueno, pues busca la palabra de Dios, ahí vas a encontrar el camino correcto. Y si busca la presencia de Dios, el Señor te va a guiar, el Señor te va a ayudar para que puedas en trabajar con esos niños, con esos jóvenes. El Señor te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a ayudar. La palabra y la presencia de Dios son dos cosas importantes. Esos te van a ayudar a saber cuál es el camino correcto y entonces vas a poder guiarlos por ese camino. Porque si yo, por ejemplo, necesito llegar a una dirección, a algún lugar, y resulta que no sé cuál es el camino correcto, pues me voy a perder y voy a llegar a otro lado y tampoco voy a llegar. No voy a poder llevar a aquella otra persona también al camino, en este caso a un niño o a un joven. Pero luego dice, entrena al niño. Es que entrenar es más que lo que nosotros creemos. Ah, sí, venga, tome el celular ahí, pase un rato ahí con el celular y ya está, y ya yo me voy a hacer otras cosas. No, o hizo algo malo y no lo tomamos en cuenta. Uh-huh. No, que lo siga haciendo. De por sí eso no es tan importante, pero para los niños cualquier detalle es importante, la mínima cosa. Y si usted no se siente en el momento, tal vez después se le pasó y resulta que el niño volvió a hacer lo mismo y no se le corrigió. Entonces ya se le pasó el momento y cuando usted ve, ya eso se le hizo un hábito. Entonces por eso dice, entrena. Para entrenar, por ejemplo, a un deportista, hay que tomarse su tiempo para entrenarlos. Igual también con los niños y los jóvenes. Pero vea qué importante, dice que mantengámoslos activos en sus dones individuales. O sea, qué importante es, Anita, que nosotros podamos llegar a conocer de tal manera a nuestros hijos, porque a veces son nuestros hijos y no los conocemos. Así es. No sabemos qué es lo que le gusta a él o a ella, qué es lo que le gusta hacer. Qué importante es sacar el tiempo para ver qué le gusta, cuál es su talento, cuál es su don. Más si son niños que ya conocen al Señor, ellos tienen dones del Espíritu Santo también. Entonces, activarlos en esos dones. Si tiene un talento para algo, para cantar, para lo que sea, o para el deporte, todo eso es tan importante. Por eso, algo de lo que yo he escuchado en algunos planes de los políticos es, sí es cierto, ayudar con el deporte, porque los jóvenes necesitan practicar un deporte, pero tanto más, si son jóvenes que conocen al Señor y que tienen un papá o un abuelo que se toma su tiempo para ayudarlo a encontrar su talento, entonces ese niño o ese joven va a encontrar en ese talento también una ayuda, porque ya no va a estar pensando tantas tonteras, se va a ubicar, va a dedicar su tiempo a algo que le gusta. Pero si tiene alguien que lo dirija, alguien que saque tiempo para que ese niño o ese joven encuentre su talento, encuentre su don, encuentre aún su ministerio. Entonces, ¿qué le parece esto que estamos hablando, Anita? Muy excelente, Inesita, verdaderamente, que así tiene que ser. La palabra nos dice que debemos de entrenarlos, y eso tiene que ser disciplina. Sí. O sea, tener disciplina todos los días, es enseñarle, conversar con ellos. Uno de los problemas que se vive hoy en las familias es eso, la falta de tiempo de los padres, porque tienen que trabajar
porque mandan para que cuide otra persona a sus hijos y la persona pues llega a hacer las obligaciones a la casa. Pero no es cuidar al niño, enseñarle la palabra, enseñarle fundamentos que ellos puedan agarrarse ahí, no. Simplemente los cuidan y ahí les dan el teléfono, les dan una televisión, no se les enseña que el tiempo es muy valioso, ¿no? Y cuando el niño llega donde papá, necesito esto, papá, podemos conversar, no hay tiempo, más tarde, y cuando llegó la noche estoy muy cansado, voy a dormir. Cosas que se están perdiendo dentro de los hogares. Sí. Y yo me doy cuenta hoy, no solamente porque oigo, también lo he vivido en mi casa, a veces nuestros niños o los muchachos nos dicen, mamá, venga a conversar un ratito, por esto y eso que me está pasando. Y uno tiene que sentarse a escuchar. Mejor deje la lavadora, mejor deje, usted como mamá que hace oficio en la casa, mejor deje los quehaceres que está haciendo y siéntese a conversar con su hijo, a escucharlo, aunque sea un adulto ya. Pero eso es importante. Cuanto más a nuestros niños cuando llegan de la escuela, ahora que pronto va a ingresar a empezar el curso lectivo, que debemos estar orando, pidiéndole al Señor que guarde a nuestros niños toda situación que venga, porque ya ellos van a un lugar y no sabemos del que sale, no sabemos si vuelve. Pero pedimos a Dios en este curso lectivo que sea diferente, que nuestros niños tengan la protección de Dios, que nuestros niños tengan la protección de cada papá, de cada mamá, que nosotros podamos escucharles, que nosotros estemos orando por ellos, que les enseñemos, como decía usted ahora, una actividad, el fútbol, el baloncesto, no sé, hay un juego que les guste, que ellos estén ocupados, que su mente esté ocupada y que como papá y mamá en la noche les estemos enseñando lo que es la palabra. Hay Biblias con caricaturas ahora muy bonitas, se les puede enseñar a los niños desde el kinder. Me contaba una maestra, creo que fue una maestra así que me contó, creo que fue en la León 13, donde a ella le robaron el teléfono. Entonces ella llegó y les contó a los niños que le habían robado el teléfono. Y uno de los niños al otro día le llevó el teléfono. Entonces le dice, pero ¿cómo usted me trae el teléfono? Es que yo sé quién fue. Dice, era uno de los muchachos, bueno, el papá, una de las familias, que era de ahí, de ese lugar, le había robado el teléfono. Entonces él llamó al papá y le dijo que por favor le consiguiera el teléfono de la niña, porque él la quería mucho. Ve hasta dónde hemos llegado nosotros en esa sociedad, como nuestros niños, algunos dicen, quiero parecerme a mi papá, y su papá, ¿qué es? El narcotraficante. Pero hay una canción que dice, yo quiero parecerme a mi papá. Hay una canción que habla de eso. Yo la he escuchado. Y también dice, y el papá dice, yo quiero parecerme a Dios, ¿verdad? Ajá. Nosotros debemos de tomar esa canción y analizarla, porque nosotros, cuánto quisiera yo decir que mi hija diga, yo quiero parecerme a mi mamá, yo quiero parecerme a mi papá, porque nos honran, porque ven en nosotros un espejo, ¿verdad? Pero qué feo es cuando digan, yo no me quiero parecer a ese hijo tal, a esa hija tal, porque hemos sido agresoras con nuestros hijos. Y a veces nuestras manos, esas manitas que hizo Dios con tanto amor, tan lindas, hemos faltado con esto. Y en lugar de por eso ahora les hablaba de las paletas. Las paletas para castigar a nuestros hijos en caso que se obedezcan cuando están pequeñitos, no grandes, porque ya grandes ¿para qué? ¿Verdad? Es enseñarles la disciplina. Pero estas manos no se deben de agarrarlas para castigar a nuestros hijos, porque con estas manos les damos amor. Con estas manos, hermanos, nosotros los agarramos desde que nacen, cuando están en el hospital, los agarramos con estas manos y los agarramos y los abrazamos. Pero ¿cómo es posible que agarremos nuestras manos para cachetearlos y bofetearlos delante de los otros compañeros, delante de la familia? Eso está muy mal, Inés, eso está mal. Por eso hay niños que crecen con falta de perdón, con amargura, porque mi mamá me pegaba con las manos, me bofeteaba en la cara y me decía, usted no sirve para nada, usted es esto, usted es un majadero, usted es un necio. Y todo eso ¿a qué llega la conclusión? A tener niños hoy en las calles con drogadicciones, niños hoy que están en sicariato, niños que han tenido tanta pobreza en la casa que lo que recibieron fue agresión, de ver a papá y mamá peleando, alcoholismo, golpeando a mamá, golpeando a papá, y se van y agarran un camino. Por eso yo le decía a usted hoy,
el día que hablé con usted, me gustaría hablar de eso de la familia. Es muy importante rescatar los principios de la familia. Es muy importante enseñarles a nuestros hermanos. Yo tengo adultos en mi casa, yo no tengo niños pequeños. Me gustaría enseñarles lo que yo un día tal vez no pude darle a mis hijos. Me gustaría decirle a alguien, no mamá, no bofetee a su hijo, no le pegue por la cara. Bueno, nunca le pegué a mis hijos por la cara, ¿verdad? Pero que les diga, no, que yo les pueda decir, no voy a bofetear, no los avergüence, hábleles con cariño, respeto, cambie su vocabulario. Usted sí haga algo muy importante, bendecirlos. Tenemos que bendecir a nuestros niños todos los días. Tenemos que bendecirlos, hermanos, en la tarde, en la mañana y en la noche. Sí. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde, que van a ser prósperos, que ellos son muy inteligentes. Yo siempre le he dicho a mi nieto, yo tengo 4 nietos, y yo le decía a mi nieto Yeshua, usted, papito, es muy inteligente. Dios a usted lo hizo con mucho amor. Usted vaya, que usted va a pasar el año. Usted no se quede atrás, que si le cuesta, siga adelante, porque usted, Dios le dio mucha sabiduría. Y él, cada año que él llega, ve, abuela, pasé el año. Abuela, pasé el año. Entonces, eso es muy importante. Porque cuando usted le dice a un hijo, usted no sirve para nada, Sí. tenga la seguridad que ese niño va a crecer, que no va a servir para nada. Que usted es un vago, va a ser un vago, porque Sí. usted lo está declarando. Y nosotros debemos de aprender lo que dice la palabra, que la palabra nos dice que nuestra boca habla para muerte o para vida. Entonces nosotros debemos de bendecir todos los días a las personas, debemos de bendecir a nuestros vecinos, a los niños, a los jóvenes, aunque ese niño esté ahí en la calle pidiendo en drogas, usted agarre, lo bendiga, lo diga, Padre, bendice a ese niño, bendice a ese joven, Padre, yo cambio lo que un día dijeron de él, toda maldición que haya venido sobre él, toda palabra que haya tirado contra él, contra esa niña, contra ese niño. Debemos de cambiar eso y nosotros tenemos el poder para hacerlo. Nosotros tenemos la autoridad del Padre para cambiar las cosas, porque nosotros somos luz, nosotros somos sal de la tierra, eso lo dice la palabra. Y la palabra nos enseña el fundamento, cómo crear a nuestros niños. Sí, sí, y qué importante es que entendamos este tema que estamos hablando, porque muchas veces, como empezamos el programa hablando, que traemos soluciones, pero ya pasa, hasta ya mataron al muchacho, o ya que el muchacho tomó malos caminos, pero qué diferente sería si trabajamos en la prevención de todo esto que está pasando. ¿Y qué vamos a hacer en esa prevención? Primero vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar su palabra, para que entonces, si queremos ayudar a nuestros niños, vamos a tener armas con qué trabajar con ellos. Eso es prevención. Prevención es que antes de que aquel niño comience a decir malas palabras, antes de que aquel niño comience a robar, antes de que aquel joven comience a tomar los malos caminos, vamos a prepararlos, vamos a darles armas para que ellos no vayan por esos malos caminos. ¿Y quiénes son los que les vamos a dar esas armas? Los padres, los abuelos, los tíos, los profesores, ¿verdad? Ahora sé que van a pasar otra vez una ley de que ya, porque se le había quitado completamente la autoridad a los maestros, que ya no podía uno ni siquiera corregir nada, porque Dios guarde, ¿verdad? En otros países, que Dios guarde usted, pero nada, no podía ni corregir a un niño. Por supuesto que estamos hablando, Anita y yo, de que la manera de corregirlos es con amor, que la manera de corregirlos es con la palabra, que la manera de corregirlos es con las estrategias que esta palabra nos da, esto, ¿verdad? Que trabajar con prevención para con ellos, que ayudarlos para que encuentren su talento, que ayudarlos para que ellos tengan tiempo en cosas que les vayan a ayudar, hablarles cosas buenas, no maldecirlos, bendecirlos, sacar tiempo para ellos, pero algo muy importante que decía Anita ahora, darles un buen ejemplo, porque si usted es una persona, como decimos comúnmente, mal hablada, eso es lo que los niños van
a aprender. Si usted es una persona que no le agradan las cosas de Dios, entonces pues los niños también van a ser iguales. Pero si usted es una persona que ama al Señor, que busca su presencia, que estudia su palabra, va a tener algo adelantado ahí, va a tener algo mucho adelantado. Si usted ha experimentado la presencia de Dios, vea, usted puede compartirle esa experiencia con su niño, porque ¿saben qué? Cuando un niño es marcado por una experiencia con la presencia de Dios, esa marca queda para siempre. Si un niño experimenta estar en la presencia de Dios, si un niño experimenta lo que es estudiar su palabra y disfrutarla, si un niño experimenta el poder trabajar en su talento, sabiendo que se lo dio Dios, ese niño va a ser marcado de una forma que cuando ese niño llegue a más grande, nadie lo va a apartar de ese camino. Pero ¿cómo usted le va a hablar a un niño desde la presencia del Padre Celestial si usted no lo ha experimentado? Tiene que empezar porque usted como papá, hay niños que tal vez no se criaron con los padres, se criaron con los abuelos o se criaron con los tíos, o aún hay niños que tal vez en el hogar no tuvieron aquella persona que les pudiera dar un buen ejemplo, pero hay hay niños y jóvenes que han tenido una gran bendición en que encontraron un profesor, una profesora que les habló del Señor, una profesora que los instruyó en la palabra, que fue un vaso, un instrumento para que aquel niño tuviera una experiencia con el Señor. Y ese niño fue marcado, ese joven fue marcado para que el día de mañana no tome esos malos caminos. Vea, nosotros tenemos que de verdad pensar en que cómo prevenir de esto que estamos viviendo, cómo vamos a prevenir. Somos responsables todos. Todos somos responsables, no podemos decir solo el que esté de presidente o el que esté de ministro o los policías. Todos podemos hacer algo para ayudar a los niños, el niño que tengas más cerca. Puede ser tu nieto, puede ser un vecino, o el joven que tengas más cerca. Si tienes la oportunidad de hablarle, de orar por esa persona y ayudarle. Dice que el que gana almas es salvo, que el que ayuda a que una persona cambie de vida completamente, ganará muchísimo delante de Dios, aunque no lo vamos a hacer solo porque Dios nos recompensa, sino porque de verdad sentimos que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer con amor. Entonces, vamos a ver otro pasaje de la Biblia. Ahí está, lo que hemos venido hablando con Anita. Eso está en Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Pero ¿qué clase de vara? Porque mucha gente dice, ¿cómo le van a dar con un palo? No, la vara es la palabra de Dios y la forma como vamos a corregirlos. La vara y la corrección dan sabiduría. Pero el muchacho consentido avergüenza a sus padres, porque si nosotros no nos atrevemos a corregir a nuestros niños, el día de mañana nos van a avergonzar en público. Yo puse esa lámina porque me pareció muy importante, porque ese es un niño judío, ¿verdad? Porque un niño que conoce de las cosas judías, tiene una menorá y está ahí, está encendiendo las velas, porque vea, si algo tiene la cultura judía es que ellos desde pequeñitos les enseñan, ¿verdad? Los que son practicantes les enseñan de la palabra de Dios, les enseñan de las cosas de Dios. Entonces ellos crecen ya con ese conocimiento que el día de mañana les ayuda mucho. Y nosotros, ya sea la congregación donde vayas, si tú buscas a Dios y te entrenas en las cosas del Señor, en su palabra, eso es lo que le vas a enseñar a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu sobrino. Por eso dice ahí, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué trae la corrección?
trae sabiduría. El muchacho consentido avergonzará a sus padres. Y dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Por qué? Porque si nosotros desde muy pequeños los vamos corrigiendo, más adelante vamos a tener más tranquilidad. Pero si no los corregimos, eso va a ser una carga, cada día va a ser una carga, porque aquel muchacho no quiere hacer caso, aquel niño no quiere hacer caso, entonces vamos a estar siempre cansados, luchando, porque no lo hicimos desde el principio. Y dice que dará alegría a nuestra alma. ¿Por qué? Porque primero al ver la recompensa o el fruto que podamos ver en aquellos jóvenes que están cambiando, que están portándose bien, que tienen un trabajo, o que buscan las cosas de Dios, o que están estudiando, que hablan bonitas palabras, que no son mal hablados. Eso nos va a dar descanso, pero también nos va a dar alegría porque estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ayudarlos, de educarlos, de enseñarles la palabra, de orar por ellos. Es que de orar es de orar todos los días, como decía Anita, orar todos los días por ellos. Tenemos que hacerlo. Y algo muy importante, Anita, es que tal vez nos pueden estar viendo, no sé, familias o personas, no sabemos. Bueno, perdón que te interrumpa, pero aquí ¿Sí? hay una muchacha, Roxana, dice que la maestra le pegó con un borrador en la cabeza, por mula, dice. Sí, Bueno, eso es agresión, Sí. eso no es corregir, eso se llama agresión. Sí, por eso estamos hablando de que la corrección se hace a la manera correcta. Y Y desde cuando pequeño. dice vara, es que mucha gente cuando ve esa palabra, porque es la Reina Valera, ¿verdad? Pero podemos buscar Pero en otras el hebreo sí significa, vara es una varita, sí, para pero castigar no- al niño. Pero no un palote. Pero no un palote, ni un borrador tirarle a un niño, eso es agresión. También dice Roxana que con amor se disciplina, sí, es con amor, pero a veces ese amor nos equivocamos o lo confundimos, esa palabra, porque lo que Ajá. hacemos es Sí. alcahuetear a nuestros niños. Ah, no, por Exacto. amor, pobrecito, no lo voy a castigar a él. No, eso no. Hay que tener claro lo que es el verdadero amor, porque si usted lo ama, el Padre dice en la palabra, porque yo amo a mi hijo, yo lo voy a corregir. Dice, al hijo que ama, al hijo disciplina. Pero no es que Dios va a bajar y nos va a agarrar ahí con un garrote y nos va a dar, porque imagínense, a todo el mundo, no, me imagino yo que el Señor seguro mejor dice, no, aquí mejor quito a toda la humanidad, ¿verdad? Sí. Por los indisciplinados que somos. Pero lo que el Señor quiere realmente es que entendamos que la forma de disciplinar a nuestros hijos tiene que ser desde que estamos en el vientre. Usted dijo algo con respecto a esa imagen que tiene ahí con ese niño que es judío, y usted decía que ellos aprenden desde pequeños. Eso Sí. es guardar el mandamiento, lo que dice la palabra. Dice, enseñarás a tus hijos desde que nacen, desde que se levantan hasta el anochecer. Sí. O sea, tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra, en la forma como tiene que crecer, cómo es posible que nosotros digamos a nuestros niños, no, yo no lo quiero castigar porque pobrecito, ay no, déjelo, que le faltó el respeto, digamos, mi nieto viene y te falta el respeto a ti, Inés, y yo lo paso por alto y no lo corrigo. Sí. Eso es una falta, yo tengo que corregirlo a él. ¿Cómo es posible que yo le voy a decir, no, como yo no lo vi, Inés, yo no puedo hacer nada? Eso no puede ser una contestación de una persona adulta que sabe que debe corregir, porque si no conocemos lo que tenemos en casa, no conocemos el carácter de nuestros hijos, la forma como ellos hablan, la forma como ellos actúan, estamos mal. Por eso nosotros el fundamento esencial es conocer el carácter de nuestros hijos, el temperamento, para saber lo que si usted llega a decirme un día, mira Ana, tu hijo o tu hija me faltó esto, hizo esto, entonces yo puedo decir sí, puede hacer que sí, porque mi hijo tiene estas conductas en mi casa, ¿verdad? Y si yo no lo corrijo, porque hay padres que te llegan y te dicen, las maestras, por ejemplo, ahora es de la hora de las maestras, los maestros a veces llaman a los papás, mira, mandé una nota porque tu hijo se portó mal, hizo esto, ah, no, mi hijo no puede ser, él es intocable, y eso está mal. Sí. Entonces,
La palabra nos dice, la vara y la corrección, dice, dan sabiduría, dice, pero el muchacho dice que es, ¿cómo dice ahí? Consentido. Avergüenza a sus padres. Sí. Y eso es cierto. Yo he visto cómo hijos que avergüenzan a sus padres, Inés, y da lástima. Da lástima que hoy día nosotros, como padres y como abuelos, no estemos haciendo nada por los niños. Yo estoy en un grupo de oración, un grupo con la Alianza Evangélica. Se está orando mucho, hay mucho trabajo por hacer. Debemos de practicarlos, debemos de hablarles a nuestros niños, pero como consejo sí doy, pues ya nos falta muy poco tiempo, pero yo sí les digo, no puedes evangelizar, no puedes salvar al mundo si estás perdiendo tu casa. Si nosotros estamos perdiendo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, pongamos los pies en la tierra y empecemos a ver qué fue y en dónde fallamos para empezar a corregir y para que Dios nos ayude, porque Él es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Sí, entonces es corregir correctamente, no es tirando borradores, ¿verdad? No es tirando borradores. Ni tampoco haciendo ya cosas que, bueno, ya sabemos que no se pueden hacer. Dios guarde, no, Él es con amor y con sabiduría e inteligencia. Perdón, Inés, aquí Roxana también dice, para hacer partícipe de lo que ellas dicen, dice que hasta un árbol necesita una vara al lado para que pueda crecer recto. Qué bueno. Buen ejemplo. Muy bueno eso, sí, claro, por supuesto. Entonces, si la vara no está en nuestros hijos, ¿cómo van a crecer en rectitud? Exactamente. ¿Verdad? Y quería algo que, bueno, tal vez hay personas, madres o abuelas, no sé, que tal vez dicen, ¿qué puedo hacer ahora? Porque ya yo cometí muchos errores con mis hijos, también con mis nietos, y ya ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, te podemos decir que Dios te da una nueva oportunidad. El Señor te puede dar una nueva oportunidad. Ya, bueno, ya es lo que se hizo, pero ¿qué puedes hacer ahora? Si ya tus hijos buscaron malos caminos, ya tus nietos o no sé, pero ¿qué puedes hacer? Bueno, lo primero que puedes hacer primero es pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname porque lo hice mal, perdóname porque no eduqué a mis hijos en tus caminos, pero Señor, dame una nueva oportunidad, empezar a orar por ellos. No importa, que ya son grandes, lo que sea, pero bueno, para Dios no hay nada imposible. La oración tiene poder, pero tienes que empezar tú, que encontrarte con Dios, pedirle perdón, orar mucho y tratar de ver cómo recuperas aquel hijo o aquel nieto o aquel sobrino, ver cómo lo haces con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar, Anita. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este programa. Oramos, Padre bueno, para que estos consejos puedan llegar al corazón de cada persona que vaya a ver este programa, Señor, que puedan ayudarles, que puedan ser fortalecidas las personas que vean este programa, que puedan ser fortalecidas con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y que todas estas personas, estos jóvenes que andan en malos caminos, encuentren una persona que les ayude a regresar al camino correcto. Señor, no importa cuán perdido esté este muchacho o esta jovencita, tú puedes atraerlos de nuevo. Cuán perdido, cuán mal ande un niño, Señor, que tal vez no ha tenido una persona que lo ayude, pero tú puedes hacerlo, Señor, ayudando, poniendo esa persona correcta. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, ponemos a los niños, Señor, a las familias que nos estén viendo en este momento, ponemos estas familias delante del trono de tu gracia, Señor, ponemos a los niños y a los jóvenes, Señor, ponemos nuestra nación de Costa Rica delante de tu maravillosa presencia, Señor, y oramos para que se haga tu perfecta voluntad en esta nación. Que la persona que vaya a ocupar esa silla presidencial sea la que tú hayas escogido, Padre, en cada puesto, Señor, de eminencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre bueno. Bendecimos a cada persona y te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza, Señor amado. Bendito sea tu nombre y gracias por Anita, que me acompañó en este día, Señor amado. Gracias por Don Andy y por Rebequita, que están ahí ayudándonos, Señor. Y cada persona que pudo escribir ahí a través del programa, también les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Anita, muchas gracias, que Dios me la bendiga. Gracias a usted por la oportunidad y a la emisora también. Muchas gracias a Radio Costa Rica. Bueno, bendito sea Dios y que el Señor les bendiga. Y un gran abrazo aquí desde Con Fuego en el Corazón. Amén.